Un hombre camina solo por un sendero de Galicia. Es de noche, hay niebla, y de pronto escucha un canto. No es una canción cualquiera, es un rezo, lento, susurrado por decenas de voces que vienen de ninguna parte. Se da la vuelta, no hay nadie, pero las voces siguen ahí, cada vez más cerca. Y entonces recuerda algo que su abuela le repitió toda la vida. Si escuchas ese canto, no mires atrás, nunca mires atrás. Esta noche vamos a entrar en uno de los fenómenos más antiguos y mejor documentados del folclore español, la Santa Compaña. No es solo una leyenda de aldea, es una procesión de almas que, según cientos de testimonios recogidos durante siglos en Galicia, todavía camina por caminos, cruces y cementerios. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tantas personas, incluso hoy, evitan salir de noche en ciertas zonas rurales. ¿Qué reglas hay que seguir si te cruzas con ella? ¿Y qué fue exactamente lo que le ocurrió a un sacerdote gallego que, según los archivos de su propia parroquia, dejó de dar misa después de un encuentro que nunca pudo explicar? Vamos a lo importante, el origen de una procesión que no debería existir. Galicia es tierra de niebla, de bosques cerrados y de una relación con la muerte distinta al resto de España. Durante siglos, sus habitantes hablaron de una procesión nocturna, formada por los muertos que no han encontrado descanso. La llaman Santa Compaña, aunque también existen otros nombres según la zona: Estadea, Hoste, Compaña de Ánimas. La descripción es siempre parecida. Un grupo de personas, algunas veces docenas, caminando en fila, vestidas con hábitos oscuros o mortajas blancas. Llevan velas encendidas, aunque no hay viento que las apague ni cera que se derrita. Y al frente, o al final, siempre hay alguien vivo, alguien que no eligió estar ahí, alguien que ha sido obligado a guiar a los muertos. Ese detalle es clave, y vamos a volver sobre él, porque es lo que convierte esta leyenda en algo distinto a un simple fantasma. Aquí no basta con ver la procesión. El verdadero peligro empieza cuando descubres que tú puedes ser el que la guía, las reglas que nadie te explica hasta que es tarde. En las aldeas gallegas, durante generaciones, los mayores enseñaban un protocolo exacto para sobrevivir a un encuentro con la compaña. No es una tradición decorativa, es un conjunto de normas que la gente seguía al pie de la letra, y que muchos siguen respetando hoy. Primera regla: si escuchas el canto o ves las luces, no corras. Correr, según la creencia, confirma que los has visto, y una vez que te han visto a ti, ya formas parte del recorrido. Segunda regla: si llevas una cruz encima, debes sacarla y sostenerla frente a ti, sin mirar directamente a las figuras. Tercera regla, la más extraña de todas: debes trazar un círculo en el suelo a tu alrededor, una raya, y quedarte dentro de él hasta que la procesión pase por completo. Fuera del círculo, dicen, no estás protegido. Dentro, sí. Y hay una cuarta regla que muy pocos conocen, y que es la que de verdad da miedo. Si alguien te entrega una vela durante el encuentro, nunca la sujetes tú directamente. Debes ponerla en la mano de otra persona, aunque sea un desconocido, o dejarla caer. Porque quien sostiene la vela de la compaña se convierte, según la tradición, en el próximo guía. Pero aquí es donde todo cambia, porque esto no se quedó en el terreno de la superstición. Hay testimonios documentados, con nombres, fechas y lugares, de personas que aseguran haber sido esa persona, la que llevó la vela, la que guió a los muertos sin quererlo. El caso que la Iglesia gallega nunca desmintió del todo. A finales del siglo XIX, en una parroquia de la provincia de Lugo, un sacerdote joven relató a su obispo un episodio que quedó anotado en los registros de la diócesis, aunque de forma discreta, como se hacía con todo lo que no encajaba en la doctrina oficial. El sacerdote volvía de administrar la extremaunción a un feligrés moribundo en una aldea vecina. Era tarde,
y el camino de vuelta cruzaba un bosque de robles centenarios. Según su propio relato, escuchó primero un murmullo, como un rezo colectivo en voz baja. Pensó que eran otros vecinos que volvían de alguna vigilia, pero cuando el murmullo se acercó, se dio cuenta de que no reconocía ninguna de las voces, y eran demasiadas. Se detuvo. Frente a él, saliendo de la niebla, avanzaba una fila de figuras con la cabeza cubierta. No hacían ruido al caminar, ni siquiera sobre las hojas secas del suelo. El sacerdote, que llevaba consigo los objetos del sacramento, hizo lo que su fe le dictaba. Alzó el crucifijo y comenzó a rezar en voz alta. La procesión no se detuvo. Pasó junto a él como si no estuviera ahí, pero cuando la última figura llegó a su altura, se giró hacia él y le tendió algo, una vela encendida. El sacerdote, según su propio testimonio, dudó una fracción de segundo, y esa duda estuvo a punto de costarle la vida, porque sintió que sus dedos se movían solos hacia la vela. Lo que hizo a continuación es lo que salvó la historia de quedar en un simple susto de bosque, el detalle que cambia por completo la historia. En lugar de tomar la vela, el sacerdote lanzó su propio crucifijo al suelo, justo entre él y la figura, y retrocedió 3 pasos sin dejar de rezar. La figura se quedó inmóvil un instante, como si algo se lo impidiera. Después, sin soltar la vela, se reincorporó a la fila y la procesión completa se disolvió en la niebla, en absoluto silencio. El sacerdote llegó a su parroquia al amanecer, temblando, incapaz de hablar durante horas. Cuando por fin pudo relatar lo ocurrido, insistió en un detalle que sus superiores anotaron con extrañeza. Dijo que, al mirar por última vez hacia el bosque, reconoció el rostro de una de las figuras. Era el del feligrés al que acababa de dar la extrema unción. El hombre que, según todos los cálculos, en ese momento todavía seguía vivo en su cama, agonizando. El feligrés murió esa misma noche, apenas 1 hora después de que el sacerdote lo dejara con vida. Aquí es donde la leyenda deja de sonar a cuento de aldea, porque lo que describe este relato no es solo una procesión de fantasmas del pasado, es una procesión que, de alguna manera, ya conocía el futuro, que sabía quién iba a morir esa misma noche, y que salió a buscarlo antes de que ocurriera. Y esto nos lleva a la pregunta que de verdad importa, la que casi nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Qué es realmente la Santa Compaña? Durante mucho tiempo se explicó como una simple superstición rural, alimentada por la niebla, el alcohol de las romerías y el miedo natural a caminar de noche por bosques sin luz. Pero hay un patrón que no encaja con esa explicación tan cómoda. En decenas de testimonios recogidos por folcloristas gallegos durante el siglo XX, se repite un mismo elemento. Quien ve la compaña, poco después, recibe noticia de una muerte cercana. No siempre la suya. A veces la de un vecino, un familiar, alguien del pueblo. Como si la procesión fuera un aviso, un anuncio silencioso de que la muerte ya viene de camino, aunque todavía no lo sepamos. Hay antropólogos que relacionan esta creencia con ritos precristianos de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos, mezclados después con el catolicismo popular gallego. Otros investigadores del fenómeno paranormal apuntan a algo distinto, que estas procesiones podrían ser una forma de percepción colectiva de la muerte, un mecanismo que algunas personas, en ciertos estados de sensibilidad extrema, son capaces de activar sin saberlo. Pero ninguna de estas teorías explica del todo un detalle que aparece una y otra vez en los relatos más antiguos, y que muy pocos documentales se atreven a mencionar, el detalle que nadie quiere explicar. En varios testimonios recogidos en distintas comarcas de Galicia, separados por décadas y sin relación aparente entre sí, aparece la misma frase exacta, casi palabra por palabra, en boca de quienes dicen haber sobrevivido a un encuentro con la compaña.
Todos afirman haber escuchado, justo antes de que la procesión desapareciera, una voz que no pertenecía al coro de rezos. Una voz distinta, más grave, que decía solo esto: «Ya sabes cuántos faltan». Nadie ha podido explicar qué significa esa frase. Ni siquiera los propios testigos supieron interpretarla en el momento. Pero casi todos coinciden en algo. Después de escucharla, empezaron a soñar, noche tras noche, con rostros de personas que aún no conocían. Y con el paso de los meses o los años, esos rostros terminaron apareciendo en sus vidas, justo antes de morir. Si esto es cierto, la Santa Compaña no sería solo un desfile de ánimas perdidas. Sería una especie de cuenta, de registro caminante, que recorre los pueblos de Galicia anotando quién es el siguiente. Y quien la ve, sin buscarlo, se convierte durante un tiempo en parte de esa cuenta. Este es el punto en el que la leyenda deja de dar miedo por lo sobrenatural y empieza a darlo por lo que insinúa sobre nosotros mismos. Aquí tienes el cierre más ajustado, manteniendo el mismo tono y la reflexión final. Lo que de verdad deberíamos preguntarnos. Durante siglos, en un rincón de España, donde la niebla se traga los caminos, generaciones enteras han transmitido las mismas reglas para sobrevivir a un encuentro con los muertos. Círculos dibujados en el suelo, crucifijos alzados, velas soltadas antes de que quemaran la mano. Todo para no convertirse en el siguiente guía de una fila de almas que nadie eligió seguir. Lo inquietante no es que la leyenda exista, es que sigue viva. Hoy, en pleno siglo XXI, hay personas en aldeas gallegas que aún evitan ciertos caminos después de la medianoche, que llevan una cruz en el bolsillo al cruzar un bosque solas, que si escuchan un canto que no reconocen, se detienen, no corren, y esperan en silencio a que pase. Quizás la Santa Compaña sea solo la forma que Galicia encontró para explicar la muerte de un modo menos brutal.